Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estéis teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que muchos de vosotros habéis estado esperando, la supuesta tensión y los secretos detrás de las cámaras entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün durante el rodaje de sus exitosos dramas. Sabemos que son una de las parejas más queridas de la televisión turca, pero ¿todo fue siempre color de rosa entre ellos? Vamos a analizarlo en detalle. Antes de empezar, como siempre, os invito a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Tenemos un montón de contenido interesante preparado para vosotros y vuestro apoyo significa mucho para nosotros. Engin y Tuba. Sus nombres juntos evocan romance, pasión e historias cautivadoras que nos han mantenido pegados a la pantalla. Desde su primera colaboración en Kara para Aşk, donde interpretaron a Ömer Demir y Elif Denayse, la química entre ellos fue innegable. La conexión que mostraron en pantalla traspasó fronteras, consolidándolos como una de las parejas favoritas del público internacional. Pero como suele suceder en la industria del entretenimiento, detrás de la magia de la actuación, a menudo se esconden dinámicas complejas y tensiones inesperadas. Se ha rumoreado mucho sobre su relación fuera de la pantalla. Algunos dicen que eran los mejores amigos, cómplices en el set que se entendían a la perfección. Otros, en cambio, sugieren que su relación era estrictamente profesional, marcada por ciertos roces y diferencias que intentaban mantener ocultos para no afectar la producción. La verdad, como suele ocurrir, probablemente se encuentre en un punto intermedio. Recordemos Kara para Aşk. La serie fue un éxito arrollador. La historia, el guión, la dirección, todo contribuyó a crear una atmósfera mágica. Pero, ¿cómo era el ambiente real en el set? Según algunas fuentes cercanas a la producción, Engin y Tuba tenían enfoques muy diferentes a la hora de trabajar. Engin, conocido por su meticulosidad y su profunda inmersión en el personaje, tendía a ser más reservado y concentrado en su actuación. Tuba, por otro lado, era vista como más extrovertida y sociable, siempre dispuesta a interactuar con el equipo y crear un ambiente más relajado. Estas diferencias, aunque no necesariamente negativas, a veces generaban pequeñas fricciones. Se dice que Engin se sentía frustrado por la aparente falta de concentración de Tuba en ciertos momentos, mientras que Tuba consideraba a Engin demasiado serio y distante. Sin embargo, ambos eran profesionales consumados y sabían cómo dejar de lado sus diferencias para ofrecer una actuación convincente y creíble. Después de Kara para Aşk, muchos esperaban que Engin y Tuba volvieran a trabajar juntos pronto. Y así fue. Años después se reunieron en la serie Sefirin Kazeta. Esta vez, las expectativas eran aún mayores. El público anhelaba revivir la magia de Ömer y Elif, y los productores lo sabían. Pero, ¿la segunda vez fue tan fácil como la primera? Aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Se rumoreó que durante el rodaje de Sefirin Kazeta, las tensiones entre Engin y Tuba eran más evidentes. Varias fuentes afirmaron que existía una palpable falta de química fuera de la pantalla. Algunos incluso sugirieron que Tuba, quien se unió al proyecto después de la salida de Neslihan Atagül, se sentía presionada por la expectativa de igualar o superar el éxito de la pareja original. Además, se habló de diferencias creativas en cuanto a la interpretación de sus personajes. Engin tenía una visión muy clara de cómo debía evolucionar su personaje, Sankar Efeolu, mientras que Tuba tenía sus propias ideas sobre cómo dar vida a Mavinar. Estas diferencias, aunque naturales en cualquier proceso creativo, a veces se convertían en pequeñas batallas en el set, según algunos testigos. Otro factor que pudo haber contribuido a la tensión fue la presión mediática. Tanto Engin como Tuba son figuras públicas muy queridas en Turquía y sus vidas personales están constantemente bajo el microscopio. Los rumores sobre posibles romances, conflictos y problemas personales no hacían más que aumentar la presión sobre ambos actores. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Es difícil saberlo con certeza. La industria del entretenimiento está llena de rumores y especulaciones, y a menudo es difícil separar la realidad de la ficción. Lo que sí podemos afirmar es que tanto Engin como Tuba son actores talentosos y profesionales que han demostrado una y otra vez su capacidad para dar vida a personajes complejos y emocionantes. Independientemente de lo que haya sucedido detrás de las cámaras, el hecho es que ambos han logrado crear momentos memorables en la televisión turca.
Su química en pantalla, aunque quizás no siempre reflejara la realidad de su relación personal, fue suficiente para cautivar a millones de espectadores en todo el mundo. Quizás nunca sepamos la verdad completa sobre la dinámica entre Engin y Tuba. Pero al final, lo que importa es el legado que han dejado en la historia de la televisión turca. Sus personajes, sus actuaciones y la magia que crearon juntos seguirán siendo recordados por mucho tiempo. Y eso, al fin y al cabo, es lo que realmente importa. En resumen, hemos explorado los rumores y especulaciones que rodean la relación entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün detrás de las cámaras, analizando las posibles tensiones y diferencias que pudieron surgir durante el rodaje de sus dramas más populares. Hemos visto cómo factores como las diferencias de personalidad, las presiones mediáticas y las expectativas del público pudieron haber influido en su dinámica, sin dejar de reconocer su profesionalismo y talento para crear magia en la pantalla. Quiero agradeceros a todos por haber visto este vídeo. Espero que os haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Creéis que realmente hubo tensión entre Engin y Tuba? ¿O pensáis que todo es simplemente un rumor? Dejad vuestros comentarios abajo y compartid vuestras ideas. Y por último, pero no menos importante, no olvidéis darle like a este vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Pero profundicemos aún más. Para comprender mejor la posible dinámica entre Engin y Tuba, es fundamental analizar sus trayectorias individuales y sus personalidades, tanto dentro como fuera de la pantalla. Engin Akyurek, con su mirada penetrante y su intensidad palpable, ha cautivado al público con personajes complejos y a menudo atormentados. Su enfoque de la actuación es conocido por ser metódico y profundamente introspectivo. Se sumerge en sus roles, investigando a fondo los antecedentes, las motivaciones y las vulnerabilidades de sus personajes. Esta dedicación puede llevarlo a aislarse un poco durante el rodaje, creando una burbuja de concentración que le permite conectar plenamente con la psique de su personaje. Fuentes cercanas a Engin a menudo lo describen como un hombre reservado, inteligente y con un fuerte sentido de la ética profesional. Prefiere mantener su vida personal alejada del ojo público, lo que ha alimentado aún más el misterio que lo rodea. Por otro lado, Tuba Büyüküstün irradia una elegancia natural y una calidez que la han convertido en una de las actrices más queridas de Turquía. Su enfoque de la actuación es más intuitivo y emocional. Si bien también se prepara meticulosamente para sus roles, Tuba tiende a conectar con sus personajes a un nivel más personal, permitiendo que sus propias emociones y experiencias influyan en su interpretación. Es conocida por su amabilidad, su sentido del humor y su capacidad para crear un ambiente relajado y positivo en el set. A diferencia de Engin, Tuba es más abierta sobre su vida personal y comparte momentos de su día a día con sus seguidores en las redes sociales. Estas diferencias fundamentales en sus personalidades y enfoques de la actuación podrían haber sido una fuente de tensión, especialmente durante proyectos de alta presión como Kara para Aşk y Seferin Kazeta. Imaginemos la dinámica en el set, Engin absorto en su personaje, buscando la perfección en cada toma, mientras Tuba, tratando de aligerar el ambiente y conectar con sus compañeros de trabajo. Estas diferencias no son necesariamente negativas, pero pueden generar malentendidos y fricciones si no se gestionan adecuadamente. Profundizando en Kara para Aşk, la serie catapultó a ambos actores a la fama internacional. La química entre Ömer y Elif era innegable, pero lograr esa química requirió un esfuerzo considerable. Se rumorea que Engin y Tuba pasaron mucho tiempo juntos fuera del set, ensayando y discutiendo sus personajes. Sin embargo, incluso durante estos momentos de colaboración, se podían sentir las diferencias en sus enfoques. Engin, siempre analítico, se centraba en la lógica y la coherencia de la historia, mientras que Tuba, más intuitiva, se guiaba por sus emociones y su instinto. Un ejemplo concreto de esta tensión podría ser la preparación para las escenas más emotivas. Engin, para sumergirse completamente en el dolor o la frustración de Ömer, a menudo se aislaba y se concentraba en recuerdos personales o experiencias similares. Tuba, por otro lado, prefería hablar con sus compañeros de reparto y ensayar la escena repetidamente, buscando la conexión emocional que le permitiera transmitir la verdad del momento. Estas diferentes formas de prepararse podrían haber generado frustración mutua, especialmente cuando el tiempo era limitado y la presión era alta. Además, la dirección de Kara para Aşk,
también pudo haber influido en la dinámica entre los actores. Se dice que los directores tenían un enfoque muy específico para cada uno de ellos. A Engin se le daba libertad para improvisar y explorar diferentes matices de su personaje, mientras que a Tuba se le pedía que se ciñera más al guión y a la dirección establecida. Esta diferencia de trato podría haber generado resentimiento y la sensación de que no se les valoraba por igual. Pasando a Sefirin KZ, el contexto era diferente. Tuba se unió al proyecto en una etapa posterior, reemplazando a otra actriz. Esto la colocó en una posición difícil, ya que tuvo que integrarse rápidamente en un equipo ya establecido y asumir un personaje que ya había sido definido por otra persona. La presión para igualar o superar el éxito de la pareja original era enorme, y esto podría haber afectado su relación con Engin. Se rumorea que Engin era muy protector con su personaje Shankar, y tenía una visión muy clara de cómo debía evolucionar la historia. Esto podría haber hecho que fuera difícil para Tuba aportar sus propias ideas y dar forma a su personaje, Mavi. Algunas fuentes afirman que hubo desacuerdos sobre la dirección que debía tomar la relación entre Shankar y Mavi, y que estas diferencias se trasladaron al set, creando un ambiente tenso. Además, la presión mediática y la constante especulación sobre la relación entre Engin y Tuba podrían haber afectado su capacidad para conectar y colaborar de manera efectiva. Los rumores sobre posibles romances, conflictos y problemas personales creaban un ambiente de desconfianza y sospecha que dificultaba la comunicación y la colaboración. Es importante recordar que todo esto son rumores y especulaciones. Es posible que la realidad sea mucho más simple y que Engin y Tuba simplemente sean dos profesionales que tienen diferentes enfoques de la actuación. Sin embargo, la persistencia de estos rumores y el hecho de que tantas fuentes diferentes hayan mencionado las mismas tensiones sugieren que hay algo de verdad en ellos. Independientemente de lo que haya sucedido detrás de las cámaras, lo que es innegable es el talento y el profesionalismo de ambos actores. Han logrado crear personajes memorables y han cautivado a millones de espectadores en todo el mundo. Su legado en la televisión turca está asegurado, y su trabajo seguirá siendo apreciado por muchos años. En conclusión, la supuesta tensión entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün es un tema complejo y lleno de matices. Es difícil saber la verdad completa, pero al analizar sus trayectorias individuales, sus personalidades y los diferentes factores que influyeron en sus proyectos, podemos empezar a comprender la posible dinámica que existió entre ellos. Ya sea que fueran amigos cercanos, enemigos acérrimos o simplemente profesionales que tenían diferentes enfoques, lo que importa es el legado que han dejado en la historia de la televisión turca. Ahora, quiero saber vuestra opinión. ¿Creéis que la tensión entre Engin y Tuba era inevitable, dadas sus diferentes personalidades y enfoques? ¿O pensáis que todo es simplemente un producto de la maquinaria de rumores de Hollywood? Dejad vuestros comentarios abajo y compartid vuestras ideas. Y no olvidéis darle like a este vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, la verdad siempre es más complicada de lo que parece.